Poder en Jesús. Miramos, hermanos, el versículo. Gloria al Señor. Estamos viendo el versículo 1. Solo un versículo nada más vamos a leer. ¿Lo tiene? Dice el apóstol Juan en su carta en esta tarde a la iglesia Santidad de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oramos a Dios Padre, buen Dios que estás en gloria. Mi alma te alaba en esta tarde por la bendición y el privilegio que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra en esta tarde. Que tu palabra corra y fluya y tu nombre sea glorificado en cada vida y en cada corazón, Señor. Abre los oídos espirituales en esta tarde y que tu palabra, Señor, pueda llegar, Señor, a nuestra vida y pueda hacer ese cambio, Señor, transformador que necesitamos cada día. Oh Padre, gracias por tu bendición. Atamos toda fuerza contraria del enemigo. En esta tarde, Señor, hay libertad en adorar tu nombre en este lugar. Yo necesito tu espíritu, Señor. Yo necesito ser más lleno de tu espíritu, Padre. Y en esta tarde, Señor amado, que predique tu palabra con libertad, Señor amado. Que en esta tarde yo hable, Señor amado, a través de tu espíritu. Porque esta iglesia necesita tu espíritu, Padre. Oh Cristo de la gloria, a través de tu espíritu podemos ser guiados. A través de tu espíritu podemos, Señor, caminar en este camino, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor, mi alma te alaba. Hay poder, tú estás aquí en esta hora. Yo siento a Dios en esta tarde, aleluya. Él es espíritu, Él es espíritu, Él es espíritu. Fuego que consume, aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en esta tarde. Hay poder, hay poder. Oh, alabanza al Rey, aleluya. Sí, Señor amado. Mi alma te adora, mi alma te adora. Eres Dios real, eres Dios vivo. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor, esta tarde. Síguete moviendo, Padre, a través de la palabra. Transforma, Dios mío, con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Puedes sentarse y dando un gloria a Dios esta tarde. Aleluya. Un tema para esta tarde que tengo, hermanos. Cuidado con las imitaciones del diablo. Cuidado con las imitaciones del diablo. La Biblia habla, hermanos, y yo voy a ir bien central en esta tarde, en este tema. Nos habla la Biblia en una ocasión, hermanos, que cuando Dios le habló, dice la palabra, a Moisés, y le dijo que pudiera llegar a donde estaba Faraón. Aleluya. Iba a llegar a hablarle, hermanos, para que dejara ir al pueblo a adorar a Dios. Dice la palabra que cuando, hermanos, le dijo el Señor a Moisés: si Faraón les pide señal, vas a ir con tu hermano Aarón. Si Faraón les pide señal, también ustedes le van a dar señal, le dijo el Señor. Vas a tomar la vara de Aarón y la vas a echar. Aleluya. Y dice la palabra, hermanos, que cuando se presenta Moisés ante Faraón, dice que toma Moisés la vara
Y cuando tomó la vara de Aarón y la tiró, se volvió en culebra. Y dice la escritura, hermanos, que cuando Faraón mira eso, mandó a llamar también a sus hermanos adivinos, a sus hermanos magos que tenía ahí en su reino, para que también hicieran lo mismo que había hecho Moisés enfrente de él. Y dice que vinieron los adivinos, los magos, hermanos, que tenía Faraón en su reino, y vinieron y hicieron lo mismo también. Oiga bien esto en esta tarde. Quiere decir que estaban imitando, hermanos, lo que Moisés a través del Espíritu Santo había hecho. Y yo escogí este tema esta tarde: cuidado con las imitaciones del diablo. El diablo se va a presentar de la misma manera y va a querer imitar lo que el verdadero, hermanos, profeta, o lo que el verdadero, hermanos, Dios quiere hacer. Pero Satanás siempre quedará burlado. El Señor lo reprenda en esta tarde. Alabado sea la gloria de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que cuando aquellos hombres, hermanos, hicieron culebras también, vino la vara de Aarón, que era culebra, hermanos, y comió las culebras que habían hecho aquellos hombres. Siempre Satanás va a quedar destruido, como le digo. Con el poder de Dios jamás se va a oponer Satanás, porque Cristo lo venció al tercer día de entre los muertos, cuando se levantó, aleluya, con victoria. Y a Él se le ha dado un nombre más que sobre todo nombre. Delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios, confesará que Él es el grande, confesará que Él es el poderoso, que Él es fiel, que Él es poderoso para hacer lo imposible. Mi alma alaba la gloria de Dios esta tarde. A Él sea la gloria. Quiere decir que el Dios que nosotros tenemos tiene poder, hermano. Entonces, ¿por qué llega por momentos la debilidad? Y entonces, ¿por qué momentos, hermano, le damos entrada al enemigo para que pueda querer hacer estragos en nuestra vida? Y querer amedrentarnos y querer detenerlo y querer decirlo. No, el diablo también va a poder solucionar ese problema que a veces estamos pasando. El diablo podrá decir: yo te voy a ayudar, pero jamás podrá hacerlo. Sí, hermanos, Dios no es el que tiene poder. Si Dios es el que tiene poder, Satanás no podrá hacer nada. Satanás no puede, solamente le da al hombre cosas ficticias, nada más. Siempre le da al hombre, hermanos, cosas que el día de mañana se van a terminar. En cambio, lo que Dios da es eterno. Lo que Dios da, Él, hermano, Él vive por los siglos. El Señor dijo en su palabra: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alguien alaba al Señor esta tarde. O sea, lo que Dios da es eterno. Lo que Satanás da, hermanos, nada más es por un momento. El placer no durará muchos días. El placer durará solamente un ratito. Y después vienen las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Pero lo que Dios da es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Estos hombres, cuando hablaban de esta palabra, hablaban con autoridad. Y yo siento a Dios esta tarde. Aleluya. El Señor está aquí. Si usted no lo siente, hermano, ese hermano es de afligirse. Es de afligirse cuando uno no siente la presencia de Dios. Pero yo sí siento a Dios en este lugar, porque Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad. Aleluya. Cuidado con las imitaciones del diablo. El diablo, hermanos, pensó cuando Faraón mandó a llamar a sus hermanos adivinos que tenía allí, sus hermanos, sus brujos que tenía, pensó que iba a salir prevaleciendo, pero jamás lo pudo, porque la vara, hermanos, de Aarón, que se había hecho culebra, comió, hermanos, a las culebras que habían hecho ellos.
Es que Dios tiene poder. Es que Dios tiene poder. Aleluya. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20, hermanos, 7 versículo 8. Solo oiga lo que dice la palabra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: así Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros. Dirás a Aarón: tomad tu vara y echad delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón y hicieron como Jehová había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos, y se hicieron culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, y hicieron también lo mismo. Los hicieron los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoraba las varas de ellos. Lo que le estoy hablando esta tarde es que el Cristo que nosotros adoramos tiene poder. El Cristo que nosotros adoramos es el que ha triunfado y el que seguirá triunfando ante los demonios, hermanos. Viene un día cuando Dios va a tomar al mismo falso profeta y al demonio y los va a echar en el lago de fuego que arde con azufre. ¿Para qué fue criado el infierno? El diablo, hermanos, el infierno fue hecho para Satanás, dice la Biblia, no para el hombre. Hermanos, ese lugar de tormento ha sido creado para Satanás y también los seguidores de él. Por eso la iglesia de Cristo tiene que estar, hermano, siempre a la expectativa, amando la palabra de Dios. Aleluya. Entonces nosotros miramos esta tarde aquí este pasaje que hemos leído en la carta de Juan. Y Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aleluya. Probar los espíritus, y para saber que, hermanos, aquel espíritu es de Dios o no es de Dios, hay que tener el Espíritu Santo en nuestra vida, para que así podamos discernir si aquello es de Dios o no es de Dios. Por eso le digo que hoy más que nunca usted y yo necesitamos el Espíritu Santo. La iglesia necesita el Espíritu Santo para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y por eso hay muchos que le dicen amén a todo. Por eso hay muchos que, hermanos, están aceptando todo. ¿Sabe por qué? Porque no está el Espíritu de Dios en ellos. Y yo le dije, hermanos, al inicio, que el cristiano tiene que tener un fundamento. ¿Y cuál fundamento debe de tener? La palabra de Dios. Si la palabra de Dios la tomamos como fundamento, no podrá el diablo, aunque se presente. Por eso Pablo dijo que aunque alguien venga enseñando otro evangelio, y dijo Pablo, sea anatema el que, aunque un ángel viniera y les enseñare otra doctrina, ese sea anatema, dijo Pablo. Por eso no debemos de creer a todo espíritu, sino más bien probarlo si son de Dios o no son de Dios. Aleluya. Pero muchos están siendo confundidos y seguirán siendo confundidos en estos últimos tiempos. Tantos falsos maestros que ahora hay, y mucha gente aceptándolos y diciéndoles que amén, así está bien lo que dice, y ahí va la unción del saco y me lo quito y ustedes reciben unción. Y mucha gente, hermanos, les gusta el grito, les gusta, hermanos, que el salto, el brinco en las iglesias. Si alguien va a brincar, pero que brinque en el espíritu. Si alguien va a danzar, que dance en el espíritu. Si alguien se va a mover, que se mueva en el espíritu. Alabado sea la gloria de Dios, porque el espíritu, hermano, es decente y ordenado, dice la palabra. Alabado sea la gloria de Dios. Aquí no vamos a gritar solo por gritar. Aquí si vamos a gritar es decir gloria a Dios. Si vamos a gritar de decir aleluya. Alabado sea su nombre. Pero cuando no está el Espíritu de Dios, ¿qué pasa?
Se lo compruebo por la Biblia esta tarde. Cuando alguien no tiene el Espíritu de Dios, pregúntele a cada hermano. Cuando se levantaron aquellos profetas, dice la Biblia, los 400 profetas que había llamado él para ir a pelear contra Ramón de Galaad, dice la Biblia que aquellos profetas le dijeron: sube, rey, que la victoria es tuya. Y acá dijo: gloria a Dios. Dijo: por esos profetas que tengo. Había un siervo de Dios que había llegado por ahí, que se llamaba Josafat, y no le creía a esos profetas mentirosos. Ese tenía, hermanos, el hilo de Dios. Alabado sea la gloria de Dios. Y por eso esto nos llama la palabra, que nosotros debemos de discernir los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Y Josafat dijo: no, eso yo no les creo mucho. No hay algo otro por aquí mejor que profetice, que lo diga, si tenemos que ir a la guerra o no. Aleluya. Pero Acab estaba contento porque los profetas, los 400, le habían dicho: sube a la guerra contra Ramón de Galaad, porque será tuya la victoria. Y Acab diciendo: gloria a Dios, amén. Y muchos cristianos ahora en día están confundidos con falsas profecías que ahora se dan, con falsos maestros que ahora se escuchan por las redes sociales. Y ahí está la gente diciendo: gloria a Dios. Hermanos, hay que mejor leer la palabra. El apóstol Pedro dijo que leamos la palabra, porque es la profética la que nos va a guiar por caminos oscuros hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice Pedro. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Hermanos, dice la Biblia que hermanos Acab estaba contento. Y cuando llamaron, hermanos, a un profeta de Dios, le dijo todo lo contrario a lo que le habían dicho esos 400 profetas. Aunque todos se vuelvan atrás y sean confundidos, usted y yo debemos de estar creyendo en la palabra. Usted y yo no se vaya a torcer, hermano. No lo vayamos a torcer. Digámosle al Espíritu Santo que Él esté con nosotros, porque si el Espíritu de Dios está con nosotros, aunque aquel diga: allá hay unción, pero hay que ver si es de parte de Dios o no es de parte de Dios, porque el mismo Espíritu que está dentro de uno, y si es de parte de Dios, va a hacer sentir que aquello es Espíritu. Alabado sea la gloria de Dios. Y por eso dice la Biblia que, hermanos, acá dijo: bueno, está un profeta por ahí, mandémoslo a traer. Y dice que vino Micaías y les dijo todo lo contrario a lo que, hermanos, le había dicho los 400 profetas. El varón de Dios, el profeta de Dios. Y a ese no lo quieren, hermanos, mucho. Al profeta de Dios, al que habla palabra de Dios, no es querido por el mundo. Y aún dentro de las iglesias también hay, hermanos, gente que, hermanos, es que a ese quiero yo, a ese predicador. Dice: porque ese no se mete con uno. Aleluya. Y esto no se debe de meter. Uno no se debe de meter con nadie. Yo no me meto con ustedes. Yo lo que vengo a predicar, lo que me ha dicho el Señor que predique esta tarde. Alabado sea la gloria de Dios. Y si alguien cree que le llega la palabra por ahí, es que el Señor le está hablando y dice: el Señor, tienes que cambiar, tienes que mejorar, tienes que hacer un cambio en tu vida. Oh, gloria al Señor, aleluya. Y dice la Biblia que vino Micaías. ¿Y sabe qué le dijeron? Que tu palabra sea como una de los 400 profetas. ¿Y qué dijo Micaías? Vive Jehová, que lo que Dios ponga en mi boca, eso voy a hablar. Oh, gloria al Señor. No tenemos que tener miedo, predicadores. No tenemos que tener temor en predicar la palabra, en anunciar que Cristo lo que pide es santidad de nosotros, que Cristo lo que pide es pureza de nosotros, que Él viene a traer una iglesia que no tenga manchas ni arrugas. Así dice el apóstol Pablo, que esté, hermanos, dice la Biblia que esté, hermano, una iglesia limpia, una iglesia santificada, una iglesia que no esté revolcada con el mundo, una iglesia que viva solo para Dios. Aleluya. Por eso Pablo dice: los he desposado como una virgen pura para Dios. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya.
Dice la Biblia, hermanos, que cuando llegó el profeta le dice la palabra de acá: voy a subir a la guerra contra Ramón, no la voy a dejar ir. Sube, le dijo el profeta. Aleluya. Y dijo él: bueno, yo siempre te he dicho que me digas la verdad. Sintió que no le decía la verdad. Y la Biblia dice, hermanos, que en ese momento le dice el profeta: yo quiero que lo lea conmigo en esta tarde. Esta palabra que la encontramos en Segunda de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 22, hermano. Alabado sea la gloria del Señor. Ahí está esta porción de la Biblia. Y quiero comprobarle a través de la palabra lo que el profeta le dice. Alabado sea la gloria de Dios. Lo que el profeta le dijo, hermanos, acá lo tiene. Verso 19. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová. Oiga lo que el Espíritu. Permítame un momento, vamos a seguir después con la lectura. Le dice, el profeta le está diciendo: ese espíritu que tienen los profetas tuyos, ese espíritu falso, ese espíritu engañador, el cual el rey Acab estaba confirmando y diciendo que estaba bueno lo que le estaban diciendo los 400 profetas de Baal. Y estaba confirmando él: amén, gloria a Dios, voy a ir a pelear la guerra. Como no tenía el Espíritu de Dios, no sabía. Y él, hermano, se da cuenta. Y el profeta de Dios le dice, oiga, verso 19, el que estábamos leyendo. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga contra Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Era hermanos, un espíritu que había venido de parte de Dios también sobre todos esos profetas. Y ahora, dentro del mundo que vivimos, hay un espíritu, hermanos, de los que no, Pablo dice que a los que no quisieron creer, hermanos, a la verdad, Dios les va a enviar un espíritu mentiroso para que no crean a la verdad, sino que sean confundidos en la mentira. Ahora ese es el espíritu que ahora se mueve en esos falsos maestros. Por eso debemos de probar los espíritus. Y el profeta le dice, Micaías le dice acá: yo vi al Señor sentado, y ese espíritu que vino sobre ellos de mentira es de parte de Dios, para que vayas y caigas allá en la guerra tú. Alabado sea Dios. Es que Dios es un Dios, hermanos, que tiene poder. Aleluya. Examina los espíritus, dice Pablo, dice el apóstol Juan, si son de Dios o no son de Dios. No debemos de decir amén a todo. Hay que esperar si eso es aprobado por la Biblia o no es aprobado por la palabra. Cuando algo no es aprobado por la Biblia, hermanos, ahora cuántos no están profetizando. Y usted a veces abre las redes sociales por ahí, Facebook, que sale un profeta diciendo que viene esta cosa, viene esto otro, y a veces es mentira, todo falso. Cuando Dios habla, hermanos, ahí se cumple aquello. Muchos han dado profecía y no se ha cumplido. Alguien podrá decir: bueno, usted no cree. Sí, creemos a lo que la palabra de Dios enseña, pero no creemos mentira, hermano. No creemos aquello que no es, que no viene de parte del Señor. Aleluya. Y por eso dice la Biblia, hermanos, que habían sido confundidos acá. Y estaba ahí pensando que era espíritu de Dios lo que había venido sobre él. Y
Por eso quiero que volvamos a Juan y leamos una vez más el versículo que leímos. Aunque usted diga cada rato lo estamos leyendo, pero para que se nos quede, pues. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos maestros falsos, muchos falsos maestros han salido por este mundo. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su carta, en el capítulo 2? Dice: pero se levantarán falsos profetas. Oiga bien, profetizados por los apóstoles de Dios. Se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Los apóstoles sabían que íbamos a vivir nosotros en este tiempo. Por eso debemos de estar alerta y clamando al Espíritu Santo de Dios, hermano. Nuestras oraciones deben de ser: Espíritu Santo, no te apartes de mi vida. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, quiero cada día más ser guiado por ti y no aceptar todo lo que no viene de ti. Eso debe de anhelar. No le pida nada material, hermano, ya hoy en este tiempo. Pídale más Espíritu de Dios en nuestra vida, para que en estos cultos se sienta la bendición. Pero a veces nosotros estamos tan interesados en lo material y lo espiritual lo dejamos de último. Si hay tiempo, hago aquello para agradar a Dios. Si hay tiempo, lo hago. Pero si no hay tiempo, no lo hago. Hermano, no debe de ser así. Lo principal debe de ser buscar a Dios. Lo principal debe de ser anhelar la presencia de Dios. Aleluya. Y yo, hermano, sentía en esta semana, y yo sentía declamar del Espíritu de Dios en mi vida principalmente, y orar por ustedes también, para que haya un despertar y un anhelo de poder adorar y bendecir el nombre del Señor. Y yo digo, no queremos, hermanos, queremos los dones a veces, porque a veces anhelamos los dones que hay dentro de la palabra, dentro de la escritura, los anhelamos. Y hermanos, pero yo digo, ¿por qué no pedimos mejor más que el Espíritu, que es el dueño de los dones, esté con nosotros? Y si el Espíritu está con nosotros, hermanos, vamos a ser ricos espiritualmente. Aleluya. Va a haber riqueza dentro de nosotros. No va a haber, hermanos, tristeza. Porque Dios, el Espíritu de Dios, cuando está dentro de nosotros, hay alegría, hay gozo, hay, hermanos, alabanza en nuestra boca, hay regocijo, hay, hermanos, de todo. ¿Qué hacéis cuando se juntáis en uno? Dice Pablo. Unos traen salmos, otros traen himnos, otros traen alabanza, otros cánticos. Pero esto es para alabar y para bendecir el nombre del Señor. Alabado sea la gloria de Dios. Eso es cuando el Espíritu de Dios esté en nuestras reuniones. Habrá deseo de adorar, habrá deseo de exaltar a Dios. Amén. Debemos de preocuparnos por el Espíritu Santo. Voltea a ver al que tiene a la par. ¿Cómo está la vida de él? Le digo que el hombre que habla de Dios jamás será querido. Juan predicaba y nadie lo quería. Era un hombre que enfrentaba el pecado a capa y espada cuando él predicaba, y no tenía temor. Ahora nosotros nos hemos acobardado. Cobardes nos hemos hecho, hermano. Tenemos miedo. Cuando nos ponen la cara bravo cuando estamos predicando, ya le bajamos al sermón.
Y uno dice, ya no me voy, ya no toco a ese hermano porque hay problemas. Ha entrado la cobardía. Ha entrado la cobardía en nosotros. Pero si el Espíritu de Dios está con nosotros, no habrá temor. No habrá temor de anunciar y de predicar y de enfrentar y hablar lo que es pecado, pecado. Y lo que de Dios es de Dios, hermano. A Jesús tampoco lo querían, hermano. Si usted ha leído la Biblia, no lo querían a Jesús. Lea conmigo Juan, el Evangelio de Juan. Alabado sea el Señor. El capítulo número 8 del Evangelio de Juan. Por eso espero que no ser tan querido de ustedes en esta tarde, pero que sean regocijados en el Señor. Evangelio de Juan, permítame que no lo haya hallado. Capítulo 8, verso 39. Alabado Dios. Mire cómo dice la Escritura. Espéreme que en el 7 estaba, hermano. No se vaya a adelantar en la lectura porque así no le haya sabor. Vamos a ir leyendo todos juntos. Amén. ¿Lo tiene? Verso 39, ¿qué dice? Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Qué reprendida les estaba dando, hermano. Sigue diciendo el Señor: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Está bien explicado estos versículos. Que el que no es de Dios, el que no tiene el Espíritu de Dios, no le gusta que se le amoneste, hermano. Voltea a ver al que tiene la par y dígale: ¿te gusta que te amonesten? El que no tiene el Espíritu de Dios no le gusta que le amonesten. Aleluya. Si cuando se le reprende sale más bravo que el que lo quiere amonestar. Lamentable situación que ahora vivimos nosotros, las iglesias, hermanos, que aún se habla de sana doctrina. Y yo meditaba en esto, que a veces, hermanos, señalamos otras iglesias que no son de sana doctrina, y a veces pareciera que hay más movimiento, hermanos, a veces del Espíritu, que a veces dentro de nuestras iglesias. ¿Sabe por qué? Porque a veces pasamos empleitados, pasamos hablando de aquel, pasamos hablando del otro. Es que este no lo hizo bien. Aun cuando pasó a dar su texto, no lo dijo bien.
¿Y qué nos interesa a nosotros si el que pase aquí pase a alabar a Dios? Amén. Si criticamos a veces por todo, hermano, y no, si hablan con nosotros, nosotros somos de la sana doctrina, aquellos están afuera. Pero a veces se mueve el chambre dentro de nosotros. Aleluya. A veces se mueve, hermano, la hipocresía dentro de nosotros. A veces hay orgullo, a veces dentro de nosotros. Y lo que Dios desecha, por eso desechó a hermanos a Nabucodonosor y lo mandó a comer zacate por orgulloso y engreído. Alabado sea el Señor. Porque no le dio la gloria y la honra al Señor. Y a veces nosotros, hermanos, a veces venimos a la iglesia solo para criticar. El Señor nos ayude. El que es de Dios, por eso a veces sentimos los mensajes a veces que son fuertes. Que hermano Mardoqueo no cambia de sermones. Que hermano Benjamín no cambia de sermones solamente para enfrentarnos, no, pero como el Señor así quiere, hermano. Y como a veces andamos más torcidos que el mecate. Aleluya. Y Dios quiere enderezarlos con su palabra. Alabado Dios. Necesitamos cambiar para que los demás cambien también. ¿Quién va a cambiar primero? Tenemos que cambiar nosotros para que el que está a la par de nosotros cambie también. Aleluya. Porque el que es de Dios, palabra de Dios oye. Y por eso dijo el Señor: ustedes no la quieren oír porque no son de Dios y vuestro padre es el diablo, les dijo él. Necesitamos cambiar y ser cristianos genuinos. Y si decimos que tenemos la sana doctrina, practiquemos la sana doctrina que hay dentro de la palabra de Dios, para que así hayan cambios en este mundo. Alabado sea la gloria de Dios. Porque Dios pide santidad y el Espíritu de Dios nos va a guiar si está en nosotros. Y ahí es donde vamos a probar los espíritus, si aquellos espíritus son de Dios o no son de Dios. Porque aquí Juan, si miramos el contexto de lo que está hablando Juan en esta carta, usted lo verá conmigo. Véalo conmigo, el verso 2. ¿A qué se está refiriendo Juan? La carta de Juan donde leímos capítulo 4, verso 2. ¿A qué está diciendo Juan? ¿A qué debemos de probar los espíritus? Mire que dice el verso 2. En esto conocer, dice Juan, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Quién va a vencer todo esto? El que tiene el Espíritu de Dios, el que es hijo de Dios. Dice: habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿De quiénes está hablando aquí? Está hablando de los falsos profetas. Está hablando de los falsos maestros. Ellos son del mundo, solo hablan terrenal, solo hablan, hermanos, lo material. Y dice que por eso, hermanos, hablan del mundo y el mundo los oye. Así dice Juan aquí. Pero oiga que dice el verso 6: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Ajá, ahí viene lo que estamos hablando. Hello, dije alguien por ahí. El que es de Dios, aquí dice, mire, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
el que, hermanos, no quiere oír esta palabra. Por eso Dios les va a enviar un espíritu de engaño, para que los que no creyeron a la verdad, ahí va a venir el anticristo, y a ese sí lo van a recibir, porque ese va a hacer descender fuego del cielo, y la gente solo le gusta andar detrás de los milagros. Por eso las campañas que Juan el Bautista hacía, nadie iba. Y cuando iba alguien y lo oía, le volaban la cabeza al pobre Juan. Aleluya. Por eso, hermanos, aquel hombre le voló la cabeza, porque él, hermanos, enfrentaba el pecado con todo, y le decía al mismo rey Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu propio hermano. Y eso le cayó como una llaga. Como no tenía el Espíritu de Dios este hombre, eso no le gustó. Y así hay muchos dentro de las iglesias que no les gusta cuando uno habla la palabra de Dios. Les gusta que les digan la mentira. Viene bendición, aleluya, prosperidad. Este año van a recibir una casa nueva, van a recibir un carro nuevo. Gloria a Dios. Dijeran: no gritan ustedes porque saben que es mentira, y ya han sido, hermanos, enseñados con esta palabra que es falso. Si usted trabaja puede conseguir algo, pero si no, no, mi hermano. No es que si me trae $1000 aquí y me los echa a la bolsa, le va a venir más. $2000. Aleluya. Probemos los espíritus, hermano, si son de Dios o no son de Dios. ¿Y cómo se deben de probar? Teniendo nosotros el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Pablo dice que nuestro espíritu da testimonio a vuestro espíritu si soy de Dios o no soy de Dios. Por eso yo le puse este tema: cuidado con las imitaciones. Y esas imitaciones que pareciera que son frondosas, hermano, pareciera que son bendiciones de Dios, pareciera que hay gloria de Dios, pero todo es falso. Lo de Dios siempre permanecerá, y el diablo siempre será destruido, porque el poder de Dios es más grande que todo lo que el enemigo quiera hacer. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta tarde. Hemos oído la palabra y Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. El Señor nos habla para que podamos tener cuidado. Todo lo que no viene de parte de Dios